Vamos entonces hoy a ir a la palabra de Dios. Les invito para que leamos en el Salmo 90, el versículo 4. Salmo 90, el versículo 4. Dice la palabra del Señor: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hoy vamos a hablar entonces sobre la propuesta días mileniales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer a través de la Biblia, así que lo invito para que esté muy atento. Vamos a hacer a través de la Biblia, para que podamos entender entonces lo que nosotros creemos con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que nosotros somos, con respecto a lo que nosotros practicamos. Nosotros tenemos una forma de fe muy definida. Nosotros tenemos una fe única, no se parece a ninguna clase de fe, no tenemos competencia, nuestra fe es única. Desde Abraham y todos los que creemos en el Señor Jehová, tenemos una fe única, por eso nos llamamos de la fe de Abraham, de la fe de Abraham. Entonces, quiero compartirles este pensamiento. Ya permítanme, ya entonces les comparto pantalla para que podamos entonces ver la presentación, podamos tener entonces el acercamiento a lo que queremos participarles hoy. Entonces, antes de que entremos de lleno al sermón, quiero... Dios bendiga a mis hermanos, pues sean todos ustedes bienvenidos al culto del día de hoy. Hoy nos corresponde a nosotros... Permítame un momentico que se me coló por aquí un diablito. Bueno, permítame que se me está yendo el... Ya, pero a ver si ahora sí. Vamos a ver si funciona esto. Ahora sí. Bien, entonces definamos esto que es muy importante. Nosotros somos, o sea, esa es una de las características de nuestra fe. Nosotros somos dispensacionalistas. O sea, creemos en las dispensaciones. Las dispensaciones, todos creo que la conocemos, son 7: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, reino. Entonces, nosotros creemos en las dispensaciones porque las dispensaciones nos permiten a nosotros comprobar lo histórico de la Biblia, nos permite comprobar lo teológico de la Biblia, nos permite comprobar lo escatológico de la Biblia y obviamente nos permite ratificar nuestro credo. Nosotros tenemos un credo, no el credo en Dios Padre Todopoderoso, sino nuestras doctrinas. Ok.
Nosotros también somos pretribulacionistas. Pretribulacionistas. ¿Qué indica eso? Que creemos que el levantamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, antes de la gran tribulación. Nosotros somos premileniaristas. Creemos que la segunda venida de Cristo, note que dije primero levantamiento de la iglesia y ahora estoy diciendo la segunda venida de Cristo porque son dos eventos muy diferentes. Nosotros solemos confundir los dos eventos y entonces uno dice, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Y todo mundo dice que amén. Y no es correcto. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros nos estamos esperando el levantamiento de la iglesia y en la segunda venida de Cristo venimos con él. Entonces, esta expresión premileniarista indica que la segunda venida de Cristo será antes del milenio. Eso es lo que nosotros somos, dispensacionalistas, pretribulacionistas y premileniaristas. Además, nosotros creemos que, ojo, lo que nosotros creemos es una fe común. Creemos que de Génesis 1 al 11 solo existía una clase de gente llamado gentiles. Creemos que de Génesis 11 a Hechos 2, a Hechos 1, existían dos clases de gente llamados gentiles y judíos. Creemos además que de Hechos 2 a Apocalipsis 21 existen tres clases de gente: gentiles, judíos y cristianos. De Hechos 2 a Apocalipsis 21. Y creemos que de Apocalipsis 21 en adelante solo existirá una clase de gente y esa gente se llama mi pueblo. Ojo a eso, que eso es bien importante. Decimos además que nosotros sabemos que, escuchen, que hay 4 libros que son netamente escatológicos en la Biblia. 4 libros que son netamente escatológicos. El primer libro escatológico es el libro de Ezequiel, que nos presenta el hombre de las 4 caras en Ezequiel capítulo 1. Ezequiel entonces va a marcar en la escatología el tiempo para los judíos. Digo, Ezequiel marca el tiempo para los judíos, o sea, todo lo que Ezequiel contiene es una profecía para los judíos. Para tomar un ejemplo, Ezequiel 37, se han oído muchas predicaciones de diferentes temas, del Espíritu Santo, de restauración espiritual, de milagros de resurrección, sacados de Ezequiel 37. Pero en realidad Ezequiel 37 es un capítulo político-militar. Si usted se da cuenta, al terminar el capítulo, ya en el último versículo prácticamente, la Biblia dice, y fue un ejército enorme de pie. ¿Ya? Entonces, note que ni siquiera dice que fue una nación, sino que fue un ejército enorme de pie. Lo que indica entonces es que Israel se estaba preparando militarmente, porque en el 38 y en el 39 se desarrolla una cosa que se llama Armagedón. ¿Ya? Entonces es importante entender qué trae la profecía en Ezequiel. Además, decimos que el segundo libro apocalíptico es el libro de Daniel. Daniel, entonces, nos va a marcar el tiempo para los gentiles. Comienza con la invasión de Nabucodonosor y marca el tiempo para los gentiles. Ahí comienza una cosa que usted y yo hemos oído y de la que hablamos anoche,
en el libro de Daniel comienza lo que conocemos como el tiempo de los gentiles, que va hasta Apocalipsis 19. Entonces, el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 4 y la visión de Daniel en el capítulo 7 nos definen entonces los 4 imperios, las 4 potencias mundiales en el orden gentil que han de subyugar al pueblo de Israel desde entonces y hasta que Cristo venga por segunda vez. Decimos entonces que el tercer libro escatológico de la Biblia es Zacarías. Zacarías, entonces, lo que va a hacer es que Zacarías le aporta a los otros 3 libros que son escatológicos. O sea, todos tienen como su cimiento, como su base en la profecía de Zacarías. Y el último libro escatológico es el libro de Apocalipsis, es el 4º libro escatológico, y Apocalipsis marca el tiempo para los cristianos. El tiempo para los cristianos hace el libro de Apocalipsis. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces quería presentarles esto para que pudiéramos entonces tener claro sobre la base que estamos trabajando. Repito la clase. Nosotros somos dispensacionalistas, pretribulacionistas y ¿qué más? ¿Quién me dice? Milenaristas, premilenaristas, Ok, decimos dispensacionalistas, pretribulacionistas, premileniaristas. Eso es lo que somos. Escuche esto, nosotros sabemos que antes que de Génesis 1 a Génesis 11 solo existía una clase de gente, llamado gentiles, que de Génesis 12 a Hechos capítulo 1 existían 2 clases de gente, judíos y gentiles, que de Hechos 2 a Apocalipsis 21 existen 3 clases de gente, gentiles, judíos y cristianos, y que de Apocalipsis para allá, a lo que le llamamos eternidad, solo existe una clase de gente y se llaman mi pueblo. ¿Estamos hasta ahí? Gloria a Dios. Muy bien, entonces, bajo esa premisa y teniendo claro esto, entonces ahora sí vamos a entrar en la propuesta de hoy, porque esto nos va a permitir entender, obviamente, con mucha más claridad el por qué vamos a hablar en estos términos. A ver que se me quedó anclado este tema aquí. Vamos entonces a sacarlo. Vamos a sacarlo de aquí para que nos deje trabajar. Entonces, esto nos va a permitir, amados, nos va a permitir darle mayor claridad a el tema que vamos a manejar. Entonces, la propuesta para hoy es días mileniales. Días mileniales bajo la premisa de lo que estábamos leyendo hace un rato en Apocalipsis, en Salmos capítulo 90, al verso 4. Entonces, estos días mileniales están basados sobre los días de la creación y basados también sobre lo que dijo el apóstol Pedro. Vamos a pasar esta diapositiva. Entonces, basado también en lo que dijo el apóstol Pedro, aquí está el Salmo 94, y el apóstol Pedro dijo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto parece un poquito complicado de entenderlo, pero realmente no lo es tanto si asumimos con propiedad lo que dice la Biblia aquí en estos versículos. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay a mí semejante. Al que me quiero hacer referencia es realmente a esta parte amarilla, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad
lo que aún no era hecho. O sea, que lo que yo estoy diciendo, días mileniales, ya los hubo antes. Esto que dice aquí Eclesiastés nos va entonces a definir cosas todavía mucho más concretas. Entonces, miremos qué nos dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Ojo, ¿hay algo que se pueda decir, aquí esto es nuevo? No, señor. Ya fue en los siglos que nos antecedieron. Entonces, eso es muy importante que lo asumamos desde esa óptica. Es importante entonces que entendamos que nosotros los cristianos somos gente escatológica. El cristianismo es escatología y vivimos en una esperanza de una mañana gloriosa, hermanos. Y hoy, con lo que estamos viendo, sí que sentimos cerca esa mañana gloriosa. La escatología bien enseñada, y eso es lo que pretendemos, y sé que ese es el propósito que Dios ha puesto en nuestros pastorales. Pretendemos que la esperanza y la bienaventuranza gloriosa de esa mañana vuelva a revivir en nuestras vidas, que no se nos olvide que Cristo viene pronto. El apóstol Pablo, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, y conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hay que creerle a Dios porque Dios cumple sus promesas. Podemos entonces afirmar que en la escatología la teología tiene su punto final. Les tengo una buena noticia, iglesia de Cajicá. Escúchenme, va a llegar el momento en que usted no tiene ni que diezmar, ni que ofrendar, ni que leer la Biblia, ni que ayunar, ni que orar, ni nada de eso. Cuando la escatología se cumpla, entonces ya no tendremos que hacer nada de eso por un sencillo asunto. Porque el Señor entonces nos dice, en aquel tiempo nadie preguntará a su vecino, ¿conoce usted al Señor? Sino que todos me conocerán. Cuando se cumpla la última profecía escatológica, nosotros ya no tendremos que hacer ese ejercicio cristiano que hoy hacemos. Llegamos entonces al versículo sobre el cual realmente vamos a pisar, a poner nuestro cimiento. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y escuche la palabra, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Le garantizo que no vas a salir adventista de esta lección. Vamos a aprender cosas muy importantes. Vamos a hablar del reposo que el Señor nos está preparando. Y el Señor hizo un juramento en Hebreos capítulo 4, dice, porque solo nosotros los que creemos en Dios podremos entrar en el lugar de su reposo, porque Él ha dicho, yo he jurado en mi enojo que aquellos que no creen en mí no entrarán en mi reposo. Entonces, Dios está preparando para nosotros un descanso, y entonces de eso es que vamos a tratar. Mucha atención a esta gráfica. El versículo que está ahí encima ya lo leímos. Mucha atención a esta gráfica, porque de esta gráfica depende de que usted asuma el mensaje de hoy. Como dijimos que vamos a hablar de dispensaciones y de milenios, usted lo puede ver o desde la óptica de milenio, o desde la óptica de dispensación, como usted quiera, puede asumirlo, no hay problema. Lo podemos ver desde las dos líneas, nos va a dar el mismo tiempo, exactamente. Véalo por dispensaciones o véalo por milenios, nos va a dar el mismo tiempo. Yo lo he tomado por días mileniales para darle una connotación mayor, pero si lo vemos por la línea de las dispensaciones, nos es igual. Entonces, en el 4000 estamos parados exactamente en Génesis capítulo 1, en el año 4000 antes de Cristo. Estamos parados en el año
en Génesis capítulo 1. Decimos entonces que desde Génesis, desde Génesis hasta Malaquías, entonces tendríamos 4.000 años. Se gastaron de los 7.000 años que abarcan las 7 dispensaciones, ya se gastaron 4.000. Si tenemos aquí 4.000, entonces llegamos al año 0 antes de Cristo y entonces comenzaríamos una cuenta nueva. Entonces, en esos 4.000 años, entonces, que representa a la vez 4 días, días mileniales, y que a su vez vendrían a ser 5 dispensaciones, o sea, desde la inocencia hasta la ley. Entonces, ese lapso de tiempo abarca todo el Antiguo Testamento. 4.000 años hasta Malaquías, representa 4 días de los días mileniales y vienen a ser al igual 5 dispensaciones. ¿Por qué no son 4 dispensaciones? Porque las dispensaciones no tienen 1.000 años todas. Hay algunas tuvieron más, la de la ley tuvo mucho más de 1.000 años y hubo otras que tuvieron 340, 400 años. Entonces, por eso se gastaron 5 dispensaciones en 4.000 años. Entonces, la ley termina en el Calvario, pero lo medimos hasta Malaquías. Entonces, en el Calvario terminó la ley y entonces en el aposento alto, en el capítulo 2 de los Hechos, comenzó una nueva dispensación que es en la que nosotros estamos, ¿ya? Entonces se dio, después de Malaquías, se dio el nacimiento del Mesías, pero a su vez se dio la muerte del Mesías en el Calvario. Eso dio entonces comienzo a el día 5 y día 6, que hacen una sola dispensación las dos. Día 5 y el día 6 hacen la dispensación de la gracia, que es en la que nosotros estamos ahora. Por cierto, muy, pero muy por la tarde de la gracia. Las dos hacen un día, ¿ya? El día o la dispensación de la gracia, y estamos bien por la tarde de la gracia, que es lo que nos pretendemos mostrarles en el día de hoy con la ayuda del Señor. Entonces, en la gracia entonces teníamos día 1 y día 2, eso valdría 2.000 años. Siempre se ha creído que la gracia son 2.000 años, 2 días. Entonces ya estaríamos diciendo que la gracia entonces prácticamente está por terminar. Terminada la gracia, entonces se da un evento que estamos esperando todos, y si yo espero que sí, el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia. Si la gracia termina hoy a medianoche, el Señor se lleva su iglesia esta noche a la medianoche, y entonces mañana ya estaremos en una cosa que se llama la gran tribulación. Aquí la tenemos, la gran tribulación o la semana 70. Ok. Después entonces de la gran tribulación viene el día 7, que a la vez vendría a ser el día 3 después de Malaquías. Entonces día 1, día 2, y aquí tendríamos el día 3, ¿ya? El día 3 que vendría a ser el milenio, que vendría a ser también el día de descanso del que habló Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Y creó Dios los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos en 6 días y descansó en el día 7. Lo que estoy diciendo, amada iglesia del Señor en Cajicá, es que el Señor designó para la redención del hombre 6 días de trabajo. 6 días de trabajo en pro de la redención del hombre. Eso se da a partir de Génesis capítulo 3, el verso 15, cuando el Señor en el capítulo 3, además de proferir las maldiciones contra la serpiente, contra la mujer, contra la tierra y contra el hombre, también profirió la esperanza gloriosa de una redención en el capítulo 15 del capítulo 3, versículo 15 del capítulo 3. Entonces, lo que yo estoy hablando aquí es de redención. El Señor designa, escúchenme, designa
7 días. 7 días en ese proceso. Pero de esos 7 días, 6. 6 son de trabajo. El hombre haciendo por el hombre tratando de restaurar al hombre, incluido, ojo a esta expresión, incluido el hombre Jesucristo. Incluido el hombre Jesucristo. Porque el que había pecado era un hombre. Y entonces la ley de restitución decía que su pariente cercano era el que lo podía restituir. Por eso ustedes ven que entonces Dios, desde que Adán peca en adelante, entonces procura restituir al hombre con el hombre. Entonces viene el mismo Set, viene el mismo Noé, viene el mismo Abraham, viene el mismo Moisés, el mismo Josué, el mismo Sansón, el mismo David, el mismo Saúl, el mismo Salomón, etcétera, 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 etcétera. Pero siempre sucedió algo, y es que a todos los que Dios mandó, el diablo los mató. A todos el diablo los mató, a todos el diablo los destruyó, el diablo los hizo pecar. Solo para ponerle 2 o 3 ejemplos, Sansón terminó enredado en los brazos de una señora, de una muchacha. Saúl terminó consultando a Regina 11. David terminó pues cometiendo un crimen y un adulterio. Salomón terminó haciendo mercado para 1000 muchachas. Así que todos fracasaron. Cuando el panorama estaba tan oscuro, cuando el panorama estaba tan negro y tan desalentador para la raza humana, dice su Biblia que Jehová Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien que hiciera lo bueno. O sea, al próximo que voy a mandar. ¿Quién es el próximo? Pero tristemente, la historia dice que, el texto dice que no halló ni siquiera uno. Pero ¿sabe qué es lo que nos debe preocupar de esto? Que en esa visión que el Señor hizo de toda la tierra, no fue de la generación de allá, del pie de David y del pie de Saúl, fue toda la raza humana. Así que ahí estábamos usted y estábamos yo, así que ni usted ni yo calificamos para ser enviados por Dios. Cuando eso se dio, cuando Jehová Dios vio que la raza humana se había corrompido y que no había quien hiciera el bien, es cuando Jehová Dios resoluciona y entonces dice: yo mismo iré y los salvaré. Y entonces el capítulo 1 del libro del evangelista Juan, el versículo 14 del capítulo 1, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que digo, esto que estoy hablándolo con respecto a la salvación, a la redención del hombre, el hombre haciendo por el hombre, incluido el hombre Jesucristo. Alabanzas al Señor. Ahí está involucrado Jesucristo. Vamos a avanzar entonces para que podamos darle mucho más piso teológico a esto que estamos hablando. Entonces, en resumen, lo que estoy diciendo es 7 milenios, es igual a 7 dispensaciones, es igual a 7 días, días mileniales. 6 días son de trabajo, 1 de descanso, que es igual al milenio. 2, desde Génesis hasta Malaquías dijimos que nos gastamos 4000 años, o sea, 4 días. Si son 7, nos quedan 3. Desde el aposento alto hasta el levantamiento de la iglesia, 2000 años, o sea, 2 días, que es el tiempo de la gracia, el día 5 y el día 6. Estamos en el día 6. El milenio es el día 3, después del año 0, que a la vez es el día 7, contando desde Génesis. Entonces, el día 7 viene a ser el milenio, pero viene a ser el día 3 desde el año 0 en la era cristiana. Es importante que le ponga cuidado a eso, al 7 y al 3, para que le dé un buen resultado al final del mensaje. De Génesis hasta Malaquías, 4 días. Desde el aposento alto hasta el levantamiento de la iglesia, 2 días. El milenio, día 3, es un día 3, día de descanso. Por eso ustedes ven que el milenio está como separadito allá,
porque a ese es el día de descanso que Hebreos se estaba refiriendo. Muy bien, avanzamos entonces. Ojo a estos textos. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Esa es la Biblia, Dios habla hoy. Aquí tenemos la Biblia, bueno, se me fue la versión. Dice, mi espíritu no será deshonrado para siempre en el hombre, porque el hombre es completamente malo. Le voy a dar 120 años para que arregle sus actos. Ojo a esa versión que es muy importante. Y aquí tenemos la versión que usted tiene. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días apenas 120 años. La pregunta es, aquí me voy a salir un poquito porque quiero verles la cara. A ver ustedes qué cara tienen. Yo me imagino que están bien preocupados. La pregunta es, ese versículo de Génesis 6:3, ¿realmente a qué se está refiriendo? Si usted le pone bien cuidado, entonces la pregunta que yo hago es, ¿se refiere a la generación de Noé? ¿Se refiere a esa generación? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál sería realmente la aplicación real de Génesis 3? Permítame, le digo algo. La Biblia, cuando tú te acercas a la Biblia, tú tienes por lo menos 3 visiones principales con las que te debes acercar a ellas. Si tú te acercas a la Biblia con ojos históricos, la Biblia te cuenta unas historias para chuparse los dedos. Si tú te acercas a la Biblia con ojos teológicos, entonces la Biblia te explica a Dios de una manera magistral. Pero si tú te acercas a la Biblia con ojos escatológicos, que es los lentes que tenemos en estos días, entonces el texto te va a hablar de escatología. Entonces nosotros hemos venido acostumbrados a leer Génesis 6:3 más desde la óptica histórica. Entonces es el recuento de la historia de la época de Noé y así lo asumimos. Y la gran mayoría de nosotros pues creemos que esos 120 años tienen que ver con la predicación de Noé en el tiempo de Noé y con la existencia del hombre. ¿Ya? Algunos inmediatamente saltan al Salmo donde dice los días del hombre son 70 y los más gorditos como el hermano Rodrigo 80, ¿ya? Aún así sus días son molestia y trabajo. Y entonces lo ponen ahí y pareciera que da. Pero si tú te das cuenta, vas a tener un problema, porque el mismo Noé vivió más de 120 años. Matusalén, que es de la época, vivió 900 y polla. Entonces, no aplicaría. Y si no aplica así, entonces, ¿cómo es? ¿Qué realmente nos está diciendo el texto? Quería llamarles a reflexión porque lo que salga de aquí va a ser muy importante. Como ustedes se dan cuenta, el texto tiene unas expresiones resaltadas. Entonces, ¿qué es lo que Dios no va a hacer? Contender el Espíritu de Dios, contender con el hombre. Esta expresión que tenemos aquí, contender y con el hombre, especialmente con el hombre. Entonces, la pregunta es, ¿con quién habla Dios? ¿Con el individuo o con la raza humana? Entonces, ojo que Dios está hablando no con el individuo, sino con la raza humana. ¿Dónde podemos asumir eso que le estoy diciendo? En la expresión que sigue, para siempre. Si fuera con el individuo, esta expresión no aplica.
porque un individuo que dura 70 años no se le puede aplicar esta expresión. Pero si es con la raza humana, entonces lo que el Señor estaría diciendo, no voy a contender con la raza humana mientras ellos duren o mientras ellos existan, o sea, para siempre. ¿Ya? Porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí es donde tenemos el meollo del asunto. Estos 120 años, ¿ya? Una vez que Jehová Dios dice eso, apareció una cosa importante aquí, que ustedes la conocen perfectamente y se llama la ley del jubileo. A partir de Levíticos capítulo 25 aparece la ley del jubileo. Ojo, porque esto es de hilar muy menudito para que no nos perdamos. Entonces, ¿qué era un jubileo? Ojo, acuérdense que yo les dije que esos días mileniales vistos así tenían un propósito y era redimir al hombre. ¿Cuál era el propósito de un jubileo? El propósito de un jubileo era, primero, se daba cada 50 años, o sea, cada 50 años había esto que tenemos aquí, un año jubileo. Cada 50 años había un año jubileo. ¿Cuál era el propósito del año jubileo? Era que el hombre que lo había perdido todo en esos 50 años, que lo habían secuestrado, que lo habían embargado, que le habían quitado los hijos, que tenía deudas en el banco, etcétera, etcétera. O sea, que había perdido sus cosas en esos 50 años, el año del jubileo lo restauraba y se lo devolvía, ¿ya? O sea, era volver a darle al hombre lo que había perdido, todo lo que había perdido. Escuchen eso porque eso tiene que ver con redención, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios pretende tratando de salvar y restaurar al hombre? Devolverle lo que el hombre perdió en el mal negocio que hizo en Edén. En Edén un señor llamado Adán, de apellido Pérez, no es familiar de Ales, ese es otro Pérez, ese no es Ales, no es Pérez de los Pérez de Ales, es otro. Ese señor Adán hizo un mal negocio, regaló, cambalachó, como usted lo quiera llamar, la finca de Dios y su herencia, y entonces lo entregó todo, lo perdió todo, y eso fue lo que nosotros heredamos. Pero Jehová Dios entonces ya tenía trazado un plan desde antes de la fundación del mundo, tenía trazado un plan que se llama el plan de la redención. Por eso entonces comienzan las dispensaciones y por eso comienzan los días mileniales. Y el Señor dice que Él se compromete que en esas 6 dispensaciones Él le devuelve al hombre todo. ¿Van conmigo? Entonces, el jubileo es una figura de eso que Dios quiere hacer. El jubileo llegaba cada 50 años y entonces el que lo había perdido todo, se lo devolvían, todo, se lo regresaban y el hombre volvía a quedar en su normalidad. Entonces, el Génesis 6:3 dice, mas serán sus días 120 años. Lo invito para que ahí en su celular o en su calculadora o los que son buenos matemáticos me hagan la operación rapidita. 120 por 50. ¿Cuánto le dio? 120 por 50. ¿Cuánto le dio? 6.000 años. Ok. Sí, 6.000 años. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que la Biblia tiene coincidencias? Acuérdense que estamos hablando de 6 días de trabajo, 1 de descanso. 6 días mileniales equivalen a 6.000 años. Entonces, mire lo que pasa. El texto nos quedaría, una vez que hemos hecho esta interpretación, el texto de Génesis 6:3 nos queda así. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 jubileos. Alabanzas al Señor. O sea,
le voy a dar 6.000 años para que arregle sus actos conmigo. Si en 6.000 años no los arregla, ya perdió. Porque yo he sacado ese espacio de tiempo para restaurar, para redimir al hombre. El hombre haciendo por el hombre, incluido el hombre Jesucristo. Por eso toma aquí entonces mucha fuerza lo que dijo Poncio Pilato cuando salió al balcón. Acuérdense en que él dijo, he aquí el hombre. ¿Cuál hombre? El hombre Jesucristo. Esa expresión toma mucha fuerza. Y estaba contestando, escúcheme, esto es escatología pura, y esto tiene cristología y tiene redención. Estaba contestando Pilato la solicitud que el diablo hacía en la persona de Goliat. ¿Qué era lo que pedía Goliat? Goliat decía, denme un hombre que me derrote. Si me derrota, nosotros nos hacemos sus esclavos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Ese hombre en realidad no fue David. David apenas fue un tipo de Jesucristo. El verdadero hombre que Goliat estaba pidiendo lo entregó Poncio Pilato el día que salió al balcón como a las 9 de la mañana a decir, he aquí el hombre. Alabanzas al Señor, hermano. Esto es hermoso. Avanzamos entonces y ahora vamos a ver cómo se ve esto a través de la Biblia, cómo se desarrollan esos 6 días de trabajo y ese día de descanso. Mire esto que usted lo había leído 1000 veces, pero que siempre lo había leído más con ojos históricos. Hoy lo está leyendo con ojos escatológicos y te vas a dar cuenta cómo se desfigura el texto en el buen sentido de la palabra. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana. Tomen nota de eso, hoy y mañana. Y laven sus vestidos. Y ojo, y estén preparados para el día 3. El día 3. Porque en el día 3 Jehová Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Muy bien. Entonces estamos parados en Éxodo capítulo 19. Mire que Éxodo capítulo 19 está partido en los 2 versículos, son 2 épocas diferentes. Ojo, para esto hay que tener de esas gafas 3D. En el versículo 10, Jehová Dios le dice a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. Hoy y mañana. ¿Ya? Día 5 y día 6. Ojo, día 5 y día 6. En realidad, ese versículo, aunque aparentemente es para el pueblo de Israel, está implícita la iglesia ahí. Por varias razones. Porque el número 2 no tiene que ver con salvación para Israel. El número para salvación con Israel es el número 3. El 2 tiene que ver con la iglesia porque son 2 días. 2, hoy y mañana. Día 5 y día 6. Y está la expresión laven sus vestidos. Realmente esa no era una práctica judía. Los judíos esa expresión no la conocían con tanto aprecio como si la conoce la iglesia. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces ese versículo 10 es explícito una profecía para la iglesia. La iglesia debía santificarse, purificarse y lavar sus vestidos en 2 días. Pero el versículo 11, ya la iglesia no tiene que estar ahí porque la iglesia no tiene nada que ver con el día 3. Y estén preparados para el día 3, porque al 3er día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí.
Lo que estoy diciendo entonces es que la iglesia se salva en el día 5 y 6 o en el hoy y mañana, y el pueblo de Israel se salva en el día 3, que obviamente es después del día 1 y 2, en el hoy y mañana. Alabanzas al Señor. Pues no se preocupe que por aquí adelantico lo vamos a aclarar todavía mucho mejor. Mire entonces el día 3, ¿cómo lo vamos a graficar? Aquí en el día 3, en esta parte roja, la pregunta es, ¿en realidad se cumplió exactamente como Jehová Dios le dijo a Moisés? En el día 3, Jehová descenderá sobre el monte a ojo de todo el pueblo. Mi pregunta es, ¿el pueblo vio a Dios? ¿Es en esa profecía vio Dios al pueblo? La pregunta es contundente, no lo vio. Es más, el pueblo ni se podía acercar porque el que se acercara le daban piedra. Pero mire el mismo día 3 en Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este texto que estoy leyendo es lo mismo que dice Apocalipsis 19:11. Está hablando de la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, acto seguido, lo que se da es el establecimiento de esto, del día 3. El Señor viene por segunda vez, no solamente a salvar a Israel, sino a establecer el día 3. Entonces, en el día 3, Israel es salvo, y en el día 3 es que el pueblo va a ver a Dios con sus ojos. Alabanzas. Seguimos entonces. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte del Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés desde la cumbre del monte. Señores, el evangelio, que es la gloria de Dios, va a estar sobre el monte que es el mundo por 6 días. Aquí está. 6 días de trabajo. Y en el 7º día, Jehová Dios llama a Moisés desde el monte. Note que en el 7º día es que se salva Israel en la persona de Moisés. Así como Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, el verso 1, es el tipo de la iglesia, Moisés es el tipo del pueblo de Israel en el día 7º. Aleluya, espero que me esté entendiendo. Y esta sí es la tapa. Ojo a esto. Mire lo que dice Oseas, voy a ponerle la cita para que lo tenga claro. Oseas capítulo 6, el verso 2. Ojo, porque esta sí es la tapa. Ahí sí, como dijo Suso, si lo entendió, lo entendió. Ojo, nos dará vida después de 2 días. ¿Se acuerdan? Éxodo 19. Dígale al pueblo que organice sus cosas hoy y mañana. Nos dará vida después de 2 días. Lo que estamos diciendo aquí es lo que ratificamos allá, que los 2 días para Israel no cuentan. Cuenta el día 3. Mire lo que dice. En el 3er día nos resucitará y viviremos delante de él. Lo que Oseas le está diciendo al pueblo es tácitamente parafraseado. Vea, muchachos, vea, nación. El Señor antes de 2 días no va a hacer nada con nosotros. Porque 2 días está Dios ocupado con una gente por allá que no son nada, no son pueblo, no nada, pero Él se ocupó con esa gente y se va a gastar 2 días con ellos. Antes de esos 2 días ni sueñe. Él nos va a rescatar, nos va a resucitar, nos va a liberar en el día 3. Ahora sí, por eso les dije que era muy importante. Día 1 al día 4 y día 5 al día 7. Porque entonces el día 3 viene a ser el milenio. Y ustedes, los que les gusta el estudio de la palabra, saben que el milenio no está profetizado para la iglesia, está profetizado exclusivamente para el pueblo de Israel. Alabanzas al Señor. Esto lo voy a obviar porque el tiempo ya se me fue. Esto lo voy a obviar. Ustedes lo pueden después repasar en el video, pero sí lo quiero dejar aquí y voy a hacer analogía de este texto.
Lo que aquí en Lucas 10 realmente se cuenta es la parábola del buen samaritano. Pero yo solamente tomé esto porque aquí es donde quiero hacer referencia. En el 10:35 dice, otro día, el buen samaritano, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, ojo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le pagó 2 denarios. Un denario era el sueldo de un día. El mesonero aquí, dije que estoy haciendo analogía, porque yo sé que ustedes saben de Biblia, estoy haciendo analogía. El mesonero aquí es tipo de la iglesia. La iglesia es la que el Señor encargó para que le devuelva la imagen al hombre que cayó mal herido, al hombre que lo perdió todo desde Génesis capítulo 3, que lo perdió todo, que perdió la imagen de Dios, que quedó mal herido. La iglesia es la que Dios encargó. Efesios capítulo 4, el verso 11 dice, porque él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de un varón perfecto, a la imagen. La iglesia es la que tiene que restaurarle la imagen al hombre que cayó mal herido, al hombre que lo perdió todo. La iglesia es el mesonero. Así que, ¿qué es lo que estoy diciendo ya en paráfrasis? Que el Señor le dijo a la iglesia, tome, le pago 2 días de trabajo. Cuídenlo. Pero mire esto glorioso que hay aquí, porque alguien dirá, uy, hermano, pues ya estamos en el 2019, en el 2020. Mire esto que hay aquí. Aquí está el adelanto del 2020. Y si gastas de más, o sea, si te pasas de los 2 días, si no te alcanzan los 2 denarios, cuando yo venga, te lo pagaré. ¡Qué palabra, hermano! Esto está profetizado y el Señor no se le queda nada por fuera. Conclusión, los 6 días de trabajo ya agonizaron. Las 6 dispensaciones también. Entonces estamos, ojo, en el después de Oseas. Este después de Oseas es lo mismo si gastas más, de Lucas 35. Estamos en la paciencia de Pedro. Pedro dice, no quiero, hermanos, que tengan las promesas de Dios por tardanza. O sea, no quiero que ustedes digan, el Señor se está demorando mucho, sino que Él es paciente para esperar, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos en el si gastas más de Lucas. 3 profecías que indican que la gracia se iba a ir un poquito más allá de lo que el Señor había presupuestado. Estamos en el un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.